Bien, continuamos y otro de nuestros temas para el día de hoy es la educación. Siempre hemos estado aquí al tanto de este tema y sobre todo, pues a raíz de la pandemia hemos tenido aquí muchas conversaciones, muchos análisis con respecto a lo que va sucediendo en México, pero también tomando en cuenta experiencias internacionales. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años y cuáles son los retos si queremos ver hacia el futuro? Bueno, pues también hay eventos importantes que canalizan y que nos sumergen en todo este ámbito, como el Sexto Congreso de Educación y Experiencias Internacionales, donde hay participantes de varias partes del mundo y entre ellas de México. Eric Juárez Pineda participa por parte de México. Él es periodista especializado en educación, dirige Educación Futura, es también locutor en Otra Educación FM, es articulista en La Jornada, Laboratorio de Periodismo. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Eric, cuéntanos desde dónde empezar a ver esta perspectiva de este sexto congreso, qué es lo que se va a compartir y sobre todo situándonos primero en México para poder después pasar a estas experiencias internacionales que también es interesante de conocer. Claro que sí, el periodismo especializado en educación es un gran reto entre la comunidad de periodistas, entre la comunidad de comunicadores, porque pues requiere cierta especialización, formación, etcétera. Y bueno, bajo este tenor es fundamental, ¿no?, que los periodistas y los medios de comunicación pues volteemos a ver un elemento fundamental para el desarrollo nacional, que es la educación. Pablo Latapí, el padre de la investigación educativa en México, decía que a través del periodismo se puede incidir en la toma de decisiones, señalar las cosas que van mal, pero también realizar muchísimas propuestas, y es a partir de este espíritu que muchos periodistas aquí en México, bueno, pues le hemos estado dando seguimiento a este tema, que sobre todo ahora en pandemia, pues nos dio muchísima información, muchísimo análisis y muchísimas perspectivas, y que nos ha revelado, bueno, pues que la pluralidad, los diversos contextos en el que se ejerce el derecho a la educación, pues deben de ser atendidos, ¿no?, por todas las partes de la sociedad. Y bueno, y también este congreso nace pues justamente para realizar alianzas, para ver otras perspectivas de diferentes países, y que, bueno, pues también ver diferentes propuestas de cómo llevar esta comunicación, cómo acercar esta información a toda la sociedad. Creo que es un encuentro importante y que pues se debe de seguir fortaleciendo en muchos otros espacios. Por supuesto, fortalecerlo desde distintos espacios, y esto me parece que es un involucramiento de distintos actores, porque están, por supuesto, quienes son las personas que están aprendiendo, me refiero a los estudiantes, pero ¿qué van a estudiar o cómo van a estudiar? ¿Cuáles son esos planes de estudio? Aquí en México, bueno, pues se han tenido distintas propuestas a lo largo de los años, cambios y demás. Algunos funcionan, otros no funcionan, otros se echan para atrás. En fin, hay cambios en la Secretaría de Educación Pública y, sin embargo, pues lo que quisiéramos ver son buenos resultados en estas pruebas que se llevan a cabo en distintos países. En México también se lleva a cabo y que no hemos tenido tan buenos resultados. Ahora hay en marcha por lo menos un programa piloto en varios estados, me parece que son 30 estados, en los que se va a hacer una prueba de cómo se puede avanzar en este tema de la educación. ¿Qué te ha parecido también estas últimas propuestas, hacia dónde nos dirigimos en el caso de México? La última reforma educativa, que vino a cambiar de manera completa la forma en que las políticas públicas aterrizaban la educación, nos trajo muchísimas cosas. Entre ellas, un concepto nuevo que le llamaron en ese entonces la nueva escuela mexicana, un concepto que no se entendía por completo y que ahora lo vemos aterrizado en los nuevos planes y programas de estudio, en educación básica, en educación normal, y justamente hoy, hace unos minutos, se acaba de presentar el marco curricular común de educación media superior. Estos cambios que nos ha presentado la Secretaría de Educación Pública representan puntos fundamentales de transformación educativa, pero que aún hay muchísimas cosas que se deben de aterrizar con calma, que se deben aterrizar con mucha precaución, para que
bueno, pues pueda tener efectos a mediano y largo plazo. El establecimiento de nuevos planes y programas de estudio no tendrá efecto, ni en ningún país tiene efecto de manera inmediata. Esto requiere de al menos 6 o 12 años para ver algunos cambios, y bueno, habría que darle un seguimiento muy puntual en todo esto. Además de todo ello, pues se gestan y vemos los cambios al interior de la Secretaría de Educación Pública. Sale Delfina Gómez, pues hacia la candidatura, ¿no? Hacia estos movimientos electorales en el Estado de México, y entra la maestra Leticia, ¿no? Pues para darle continuidad a estos proyectos, pero aún hay muchísimos pendientes que se deben atender. No nada más son los planes y programas de estudio, hay muchísimos problemas, por ejemplo, con el pago de los maestros del Programa Nacional de Inglés, que desde hace 4 meses no reciben un pago, la basificación de maestros que se había prometido, los problemas laborales en las universidades de Benito Juárez, los problemas laborales con los profesores del programa Prepa en línea, en fin, aunque hay muchas cosas positivas, también hay otras que se deben atender, que bueno, forman parte de esta ecología educativa, de este mundo en materia de política educativa. Y por otro lado, pues también vemos que los medios de comunicación muchas veces también empiezan a hablar de este desconocimiento y desde algunas actitudes pues realmente muy lamentables, con algunos comentarios clasistas, con algunos comentarios pues que no están basados en los documentos. En fin, creo que estas dos líneas, ¿no?, de políticas educativas y del papel de los medios de comunicación debe revisarse, debe criticarse y debe fortalecerse pues para tener un debate muchísimo más robusto, muchísimo más profesional y sobre todo basado en evidencias y en documentos, y bueno, no solamente en cuestiones ideológicas, ¿no?, de ambas partes, de ambos posicionamientos. Y también otro punto importante es el involucramiento de los docentes y de los alumnos, los padres de familia como actores principales de estos procesos educativos, y que tanto desde las políticas educativas como de los medios de comunicación pues se les debe abrir espacio para también escucharlos, porque finalmente son ellos los que ejercen justamente el derecho a la educación. Efectivamente. Y bueno, Eric Juárez, en todo esto también siempre importante pues echar una mirada a otras experiencias, las experiencias que hay internacionales y en otros países. Ahora saliendo de todo este tema de la pandemia, no muchos países, como el caso de México, pues cerraron tanto tiempo las escuelas. Se habla de que todavía no se puede definir, pero incluso pues el atraso, digamos, en el aprendizaje fue bastante notorio en nuestro país. ¿Qué podemos compartir? ¿Desde qué punto de vista también otras experiencias en el mundo? Es muy importante, ¿no?, realizar estudios de educación comparada, sobre todo, por ejemplo, en países de Latinoamérica, donde compartimos muchísimas características económicas, características de población. Es fundamental. En México, pues más de 27 millones de niños estuvieron en escuelas cerradas, y efectivamente México fue uno de los países que más tiempo cerró las escuelas. Y bueno, otro reto importante a raíz de la pandemia, a raíz de este rezago educativo que ya se venía arrastrando de años anteriores, pues es realizar una evaluación completa de nuestro sistema educativo nacional. Creo que hay un faltante, un pendiente de parte de las autoridades educativas para ver dónde estamos, qué tanto dejaron o no de aprender los niños durante la pandemia, qué tanto sí aprendieron con otros contextos, con aquello que le llaman el currículum oculto, ¿no?, con aquellos contenidos que no son precisamente de la currícula oficial, y que, bueno, pues se pudieron aprovechar también en las escuelas y en los aprendizajes. Ese tema de la evaluación del sistema educativo, de poner el termómetro, de saber cómo estamos, pues resulta fundamental, y creo que ese ha sido uno de los grandes pendientes de nuestro sistema educativo. Lo han realizado algunas instituciones, lo han realizado algunas universidades, pero bueno, son pasos pequeñitos, pero que bueno, pues significan muchísimo, justamente para que a partir de la evidencia, a partir de la investigación educativa, a partir de lo que se está viendo en el sistema educativo, se puedan tomar decisiones y se pueda fortalecer la política educativa, la política en la materia.
Muy bien, bueno, pues ya iremos también constatando qué avances o no hay. Como decía, se requiere tiempo, no es solamente cambiar un plan de estudios, cambiar Ujú. también objetivos, expectativas y demás, no se va a dar en el siguiente ciclo escolar, ni mucho menos, pero pues ahí tenemos la posibilidad también de ir constatando cosas que puedan suceder en este ámbito. Ya el próximo lunes la SEP comienza actividades escolares, veremos también ya de manera presencial otra vez estos grupos muchas veces llenos también de alumnos y bueno, pues también cómo se va dando todo esto. Se habla de que hay que ser muy específicos también cuando se habla de cómo va a ser ese plan piloto, cómo se logra hacer en el norte, en el sur, en el centro. Hay distintas realidades desde una escuela, pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto. Esto por lo pronto se puede medir con algunos números hacia dónde se pretende llegar, pero otras ocasiones también, cuando se trata de ver si vamos por el camino correcto, pues tiene que pasar más tiempo. Algo con lo que desees cerrar, Eric. Sí, justamente eso, hay que tener paciencia y bueno, hay que tratar de promover un programa transeccional de educación. Realmente esto le haría mucho bien a nuestro sistema educativo. Con los gobiernos anteriores entra un nuevo gobierno, incluso aunque sean del mismo partido, y se ha echado para atrás todo lo que se había hecho anteriormente. Creo que hay que darle continuidad a un proyecto, fortalecerlo, que las autoridades educativas sean abiertas a la crítica, a la autocrítica, y bueno, pues solamente así, entre todos, pues poder fortalecer un proyecto que finalmente pues es en beneficio de la nación. Muy bien. Bueno, pues Eric Juárez Pineda, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Y bueno, si nos quieres dar estos datos, si se puede seguir este sexto Congreso de Educación. Claro que sí, sí, el sexto Congreso de Educación y Periodismo se estará transmitiendo a través de las redes sociales de Junda Educación. Es una asociación internacional con sede en Brasil, y por supuesto las estaremos compartiendo en las redes sociales de Educación Futura y de las revistas en las que participo, pues para que todos se integren a este debate. Muy bien. Pues Eric, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Fue Eric Juárez Pineda, periodista especializado en educación, dirige Educación Futura y bueno, pues ahí la invitación también última de participar o de ser parte del conocimiento que de ahí se generará del sexto Congreso en Educación, experiencias internacionales y sobre todo pues el caso de México, un poco también ir analizando todos estos distintos aspectos de la educación en nuestro país.